Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir hablando de la historia de las diásporas aquí en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, procurando obtener la mayor información posible sobre esta historia que no es demasiado conocida fuera del ámbito, y aún a veces hasta en el ámbito judío, ¿no? Así porque estamos hablando de la presencia de los judíos en el Lejano Oriente, especialmente en el tema de China y casualmente o centrados en el tema de Harbin, porque Harbin en Manchuria tiene una historia muy particular, ¿no? Sí, tal cual. Y cuando uno mira que Harbin es una ciudad de hielo, cuando uno mira esos jardines que tienen y todas esas cosas de hielo, de esculturas y todo eso, y bueno, los chinos, no sé cómo va a seguir esta historia, porque nunca uno sabe. Yo siempre pongo, y esta historia continuará. No sé ahora si China será aliada de, iba a decir de Persia, de Irán, no sé cómo sigue esta historia, pero los chinos estaban recreando este pasado judío de Harbin, que es una ciudad muy grande y muy importante ahora. Así que Harbin o Harbin, no sé cómo se pronuncia. Sí, tiene una historia que comienza más o menos. Harbin está en la Manchuria, y la Manchuria es una región del desierto que está en el norte en el noroeste de China. Así que por eso ellos han tenido emperadores manchúes, hay toda esta historia de los mongoles y todo eso, porque en esa muy vieja historia que nosotros creo que la contamos de China, siempre asolaron las fronteras chinas hasta que lograron penetrar e instalarse ahí, por eso estaban hechas también la Gran Muralla China. Pero esto tiene que ver con otro periodo de la historia que se establece más o menos para fines del siglo XIX, cuando los chinos hacen un trato con el Imperio Ruso para extender un ferrocarril por toda la región. Y entonces ahí esto va a establecer que hay que haya necesidad de que se establezca en Harbin una población, y población, si es posible, judía. Para 1898 los judíos la estaban pasando bastante mal. Estoy hablando siempre de la zona de residencia. Los judíos no vivían en el Imperio Ruso al interior, sino vivían ahí en la zona de residencia. Los pogroms eran muy cruentos, y el gobierno ruso, que detestaba cordialmente, sobre todo los zares, siempre fueron absolutos enemigos de los judíos, estimularon el traslado de esta población judía a la región de la Manchuria, a esta región que es Harbin. ¿Por qué mandaron a los judíos? Bueno, pues sabían que los judíos son creativos, emprendedores, y que iban a desarrollar los potenciales que pueden existir en una sociedad que hay que construirla, que los judíos eran capaces de eso, y a los judíos esto les vino como anillo al dedo, porque era escaparse de una región tan hostil, donde siempre estaban a merced de los ataques que tuviera intención de hacer la población o el mismo Estado zarista, y entonces se trasladan, y son los primeros judíos que llegan ahí. Harbin lo hicieron en 1898. También había otros que se habían establecido ahí, otros judíos, y estos otros judíos eran, yo siempre los pienso como pobres desgraciados, que eran los soldados judíos que habían luchado en la guerra ruso-japonesa, y que también se instalaron en esta ciudad, se casan y con sus familias. No nos olvidemos que el ejército ruso, que va a tener estos judíos, que los había logrado merced al cantonismo, la forma era casi un secuestro de chicos de familias judías. El fin y el objetivo, entre otras cosas, era borrarle el judaísmo de la cabeza. Y estos soldados licenciados ya de esa guerra perdida por Rusia en 1905 se van a instalar en una población habitada por judíos. Así que esto también tiene algunos rasgos propios.
esta población judía que se va a establecer ahí, llega en 1921 más o menos a tener 13.000 personas. Y lo que dice uno de los textos que yo conseguí, que es una minoría dentro de otra minoría, que era la minoría rusa, que eran más o menos unas 124.000 personas, y que estaban dentro de una población mayoritariamente china, que era más o menos unas 300.000 personas. No, porque estoy dando los números, bueno, porque ya verán después qué es lo que pasó. Y para los judíos esto fue como una especie de remanso, llegar a este lugar. Yo la verdad sinceramente no me imagino cómo debe ser vivir en una ciudad que tiene esculturas de hielo en el invierno, con un clima tan áspero y tan terrible. Pero lo cierto es que estos judíos que hablaban ruso entran en un ámbito que culturalmente no practica el antisemitismo, por lo menos entre los chinos. De los rusos mejor no digo nada. Y se van a establecer ahí y van a crear ¿Por qué los mandaron los rusos? Bueno, los rusos los mandaron porque sabían que los judíos iban a hacer negocios, como de hecho lo hicieron, porque los judíos eran buenos trabajadores, y además eran también buenos obreros, digamos. Había buenos herreros, carpinteros, están los que ponen sus negocios y hacen una pequeña ciudad completa, donde la mayoría de esta gente, que serán los judíos, van a desarrollar una vida judía muy intensa. Esto es lo que a mí me sorprende y me llama la atención, la capacidad de crear en los lugares más inhóspitos y más una vida judía increíble. ¿Por qué? Bueno, porque en principio, comercialmente les va a ir bien. Son los primeros en desarrollar la industria de la soja, y la otra que son es la peletería. Me imagino que allá, con el frío que haría, tener una peletería de los judíos, esas eran una de las profesiones o tareas tradicionales entre los judíos, ser sastres, peleteros, zapateros o marroquineros. Los judíos se especializaban en hacer y en estas cosas. Entonces tienen así van a establecer una industria alimentaria, porque ahí, o negocios o comercios, la gente tiene que comer y tiene que vivir. Estos negocios que van a ser los que van a proveer a todo el personal que va a estar ahí construyendo el ferrocarril, que son los que necesitan también de las cosas que estos judíos podían proveer, y entonces esto desarrolla toda una cuestión bastante próspera para esta gente. Pero estos judíos, eso es lo que yo cuando leo estas cosas siempre me pregunto cómo hacían. Después me acuerdo de la historia de mi pueblo, pero mi pueblo no estaba en un lugar tan hostil como era digo, climáticamente. Bueno, y hacen toda una serie de instituciones judías, establecen escuelas judías, establecen logran tener una vida cultural. Bueno, por supuesto, instalan su propio cementerio, su sinagoga. Están los judíos que son seculares. Había entre ellos muchos muy sionistas, y entonces van a tener instituciones sionistas. Van a tener hasta la Vitzo se va a establecer ahí. La Vitzo, para quienes no lo saben, es una organización sionista femenina, y de lo que recuerdo de mi infancia, la Vitzo tenía roperitos, las mujeres hacían ropa, todo eso para los chicos. También los hacían para Israel en ese momento que se estaba creando, pero también lo hacían para chicos, para los pobres, porque había como digamos instituciones de caridad y ayuda al prójimo. Bikur Hoilim era para proteger la salud de los más pobres o de la población. Estaban representadas todas las instituciones judías, más también las sionistas, las que tenían sus propios centros sionistas, porque en un momento dado también la Vitzo va a promover la emigración a Israel. Debo decir que también tenía una vida cultural intensa. Allí fueron violinistas, fueron escritores a dar conferencias,
Siempre editaban varios diarios, tenían diarios, revistas, tenían centros de debates y conferencias. Llevaron una vida muy intensa también cultural, y esto es muy importante de destacar, porque fueron también músicos respetados y conocidos, que también no estaban tan alejados de esa región. Pensemos en todos los violinistas judíos rusos y toda esta gente que desarrolló también una gran capacidad artística e intelectual. Bueno, lo cierto es que, ¿qué le pasa? ¿Cómo era la relación con los chinos? La relación con los chinos era buena. Hasta entre los chinos no había antisemitismo, como ya lo dije, y había, además, los judíos tenían poco trato con los chinos, porque los judíos hablaban ruso, pero lo que no hablaban era chino. Y trabajaban, eso sí, había personal doméstico, empleados chinos, y a los chinos les gustaban los judíos, eso por su espíritu emprendedor, porque los favorecía a ellos también, dándoles posibilidades de trabajo y mejorar su condición. Lo que pasa es que, bueno, en un momento dado, pobres chinos, entran los japoneses. Los japoneses, me olvidé decir que a Harbin dicen que era una ciudad que parecía rusa porque había sido construida por los rusos. Pero bueno, lo que les pasa es que en febrero de 1932 entran los japoneses. Los japoneses se apoderan de la Manchuria y entran ahí en Harbin. Y ahí, al principio, los que los reciben entusiásticamente, eso me llama la atención en el texto que lo leí, porque después de todo, los japoneses habían vencido a los rusos, pero dicen que los rusos les dan la bienvenida. Que tenía un líder, la comunidad judía, que se llamaba Kaufman. Kaufman era muy sionista y un buen líder, y él los recibe cautelosamente, les da la bienvenida. Los judíos son siempre, tienen que ser muy cuidadosos en las relaciones que mantienen con el poder de la clase que sea, porque además los que son los representantes de la comunidad tienen que pensar no solo en su propio beneficio, algunos a veces lo hicieron, pero lo que tienen que pensar en que están representando a su comunidad y tienen que de alguna manera protegerla. Y estos japoneses que llegan, es el ejército. Hay algo que a mí no me gusta decir, pero bueno, yo vi cosas muy feas, documentales muy feas. No sé si alguna vez lo hablamos. Jorge, ¿tengo tiempo para seguir hablando de esto? Sí. No sé, yo vi lo que los chinos le hicieron cuando entraron en China, la cantidad de chinos que mataron, cómo mataron embarazadas, bebés. Los japoneses. O sea, los japoneses en China. Sí, fueron en esa invasión, fueron terribles. No me acuerdo a cuánta gente mataron. Porque a veces lo que pasa con los prejuicios instalados, si hay alguien que sabe sobre prejuicios, somos los judíos. Pero bueno, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, todas las películas que se hicieron en Hollywood eran en contra de los japoneses. Pero bueno, lo cierto es que también los japoneses eran imperialistas y habían tratado con una crueldad espantosa a los chinos, pero a un grado extremo. Y la otra cuenta que tienen que saldar los japoneses, que por ahora no lo hicieron, es que más allá de Hiroshima y todo lo que pasó, que es espantoso, pero lo cierto es que también los japoneses utilizaron una numerosa población femenina coreana para utilizarlas para prostitutas, las raptaban y las llevaban para uso del ejército japonés. Así que no podemos decir que los japoneses se hayan comportado demasiado bien con las poblaciones no, demasiado bien no. Se comportaron con mucha crueldad con las poblaciones que invadieron y dominaron. Y esto fue lo que pasó en Harbin. En Harbin pasa que cuando llevan un tiempo de establecidos, toda la población les tiene miedo porque son muy crueles. Primero que establecieron toda clase se establecieron como una mafia. Les cobraban los oficiales y todo esto, les cobraban una suma muy alta a los comercios para brindarles protección. Esto es una de las cosas que hicieron. La otra,
por la cantidad de casas de juegos, de casinos que abrieron, los fumaderos de opio y los prostíbulos. Y entonces, y además el tema es que tomaron a rusos blancos, a chinos también, y a coreanos para establecer como una especie de banda de secuestradores que cobraba un precio muy alto por el rescate de estos secuestrados. Y esto le pasó a un pianista judío, un excelente pianista judío, que se pagó el rescate, pero no volvió vivo. Era un joven, un muy buen pianista. Así que los judíos empiezan a tener mucho miedo. Esa especie de paraíso en el que habían vivido se termina, más allá de que hay el jefe de enlace de las tropas japonesas que están ahí, es más o menos respetuoso con los judíos de esta comunidad, por lo menos con los que permanecieron ahí, porque un montón de gente se fue. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Shanghái y a otra ciudad china. Se van y queda un mínimo de la población, pero queda bastante, así que Kaufman, que yo había dicho, sigue negociando con este hombre. Y lo que les pasa a los japoneses, que al principio no eran antisemitas, porque no conocían a los judíos, no habían visto, pero a partir de 1940 ellos eran aliados de los nazis. Y los nazis, el peor enemigo para los nazis eran los judíos. Estoy contando una novedad, ¿verdad? Y entonces acá empieza toda una cuestión donde no van a perseguir a los judíos. Yo conté, me parece lo mismo con respecto a Shanghái, pero no lo van a hacer porque lo que quieren es conseguir que vengan inversionistas judíos, porque en la Manchuria, para desarrollar la zona esa, para hacer caminos, ferrocarriles, para crear ciudades y todo eso, se necesitan muchas grandes cantidades de dinero. Y yo tengo una amiga que dice que el problema que tenemos los judíos es que muchos antisemitas que en el fondo no nos quieren piensan que todos los judíos tenemos mucho dinero. Entonces esto es lo mismo que pensaban esta gente, y entonces trataban de seducir a estos inversionistas judíos para que vinieran a poner su dinero ahí para desarrollar esta región. De hecho, anteriormente se había creído, en la época más próspera y más benevolente de la vida de la gente ahí, se habían puesto bancos y banqueros se habían establecido, y bueno, había también un desarrollo económico industrial. Pero bueno, cuando empieza a pasar esto con los japoneses, la mayor parte de la población judía se va y se establece en Shanghái. No obstante, Kaufman se queda ahí, tiene la relación con este oficial de enlace, y cuando los japoneses son derrotados por los rusos, pobre Kaufman, lo llevan preso a la Unión Soviética por haber pactado con el enemigo. Tuvo bastante tiempo preso, pero logró salvarse, después irse a Israel, donde vivía su familia. La mayor parte de estos judíos que después, cuando termina la Segunda Guerra, lo que van a hacer es que se van de China. Se van a ir, principalmente se van a Israel, pero se van a otros lugares. Algunos se quedan, como ya lo contamos con el tema del museo, de lo que había en Shanghái, pero digamos que para los judíos el tema de vivir entre los chinos siempre fue bueno. Fue, como contamos la vez pasada, la historia de estos judíos que llegaron, que se escaparon de Alemania y de la región donde fue la peor época de la Shoah, o fue una de las peores, porque tampoco no nos olvidemos que en la Unión Soviética a los judíos les pasaron cosas espantosas, pero bueno, estos se salvaron porque vivieron en esta gente que los trató, los recibió bien, y bueno, y esta forma parte de esta historia judía que tiene que ver, y que dicen que en este momento, o no sé si es en este momento, sigue siendo así. En Harbin se ha mantenido una especie de museo, esa sinagoga que había, que parece que era un lindo edificio, están los cementerios de la gente que fue enterrada ahí,
y que en Harbin se recuerda ese pasado judío de sus orígenes, aunque por las fotos que yo vi, Harbin ahora es una ciudad esplendorosa. No nos olvidemos la potencia que es China. Bueno, no sé, algo más, por si me olvidé de algo. No, yo creo que no, y seguiremos hablando. Si se ha quedado algo en el tintero, lo volveremos, lo ampliaremos en la próxima entrega, ¿no? Dentro de 2 semanas. Bueno, hasta entonces, muchas gracias, Alicia Benmergui. No, muchas gracias a vos para poder seguir teniendo la oportunidad de contar estas historias, no siempre ni muy difundidas ni bien conocidas. Gracias y hasta pronto.